llama Mónica Figueroa, quedó sin trabajo desde marzo y sus hermanos igual. Ella hemos orado, le hemos compartido la palabra de Dios. Ella está muy abierta, así que pido que oren por ella. Ella está muy necesitada y está sola. Se llama Mónica Figueroa, mi vecina. Mi vecina, mi mamá. Ahora vamos con la hermanita. Ahora vamos a la hermanita. ¿Dónde la hermana enfermita? Ella es nuestra hermana Yolanda Rojas, que va del día sábado al grupo de damas. Ella vive solita y su nieto la Actuar, es más que nada actuar, es cariño, amor. Se nota el amor de las hermanas que de sus cositas ellas nos dan a nosotros y para compartir. Y eso en eso se ve. Para mí es todo el amor y el cariño que les pone el Señor en su corazón a cada una de las hermanas. Por eso estamos agradecidas porque podemos compartirlo. Y lo más lindo que estamos compartiendo, no tan solo con nuestras hermanas mayores, sino que con gente nueva. Para mí es mucho mejor la gente nueva porque gente que estamos orando por ella para que ellos también reciban al Señor. Muy agradecido por toda la oración, especialmente del pastor, su esposa y de los hermanos que se han portado muy bien conmigo y gracias por todas las bendiciones que me han enviado. Ya estoy recuperando satisfactoriamente bien y ya de aquí al lunes o martes mi hija me saca los puntos que tengo en la pierna. Y muy agradecido de toda la comunidad cristiana de nuestra iglesia. Gracias. A todos mis hermanos y los echo mucho de menos y un abrazo para cada uno. Que Dios les bendiga a todos. Yo estoy primeramente le agradezco al Señor porque el Señor lo que hace por nosotros, porque el Señor lo quiere a nosotros y entonces estaremos confiados en Él, porque si nunca nos va a faltar, Él es nuestro pastor, Él nunca nos va a faltar. Y también muchas gracias le doy por cada una de mis hermanas y por su esfuerzo que hace para, no es nada fácil esto para andar así, reuniendo, hablando, compartiendo. Que el Señor le siga bendeciendo a cada una de mis hermanas. Y yo la quiero mucho en el nombre del Señor. Buenas noches, mi hermano. Y después de este maravilloso video que fue mostrado, realmente
Para nosotros es un gozo y un placer de estar unidas, las dos sociedades, una sociedad femenina y las damas del sábado, para que ustedes vean el trabajo que se hace tanto la del sábado como la sociedad femenina. Así que les damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están. A continuación, mi hermana va a orar. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos gracias porque podemos ir delante de tu presencia. Gracias por la vida y la salud y por todas las cosas que tú has permitido que sucedan en nosotros. Señor amado, te damos gracias porque podemos realizar este culto, que sea de bendición para cada uno de los hermanos que están viendo. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y encomendamos todo lo que hemos de realizar en tus manos. En Cristo Jesús agradecemos todo. Amén. Amén. Ya, mi hermano. En estos momentos vamos a pasar a un periodo de alabanza. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu poder sobre todo es, no es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Bueno, hermanos, ahora comenzaremos con la parte también importante, que es la oración. Y en esta oportunidad le corresponden a dos de nuestras hermanas. Una va a orar por los enfermos y la otra hermana por los misioneros. Buenas noches, hermanos. Este es un privilegio para mí en esta noche de poder tener el privilegio de poder orar por mis hermanos que están delicados de salud, por su vida espiritual y también por todos nuestros hermanos de nuestra iglesia. Oremos. Bondadoso Padre, en esta hora le doy las infinitas gracias, Señor, por este hermoso día que usted nos ha dado aquí en esta tierra, a pesar, Señor, de este virus que anda tan molesto, Padre Celestial, pero le damos muchas gracias porque sabemos que usted siempre está con los suyos en donde quiera que nos encontremos. Padre amado, en esta hora muy especial, le ruego, Señor, por nuestra familia Carrasco Garcés, que ellos están delicados de salud, pero gracias al Señor que te están recuperando de a poco. También por la familia de Marisol, Padre, por la señora María y por todos sus hermanas, sus sobrinos. También, Padre Celestial, le pido muy especial por su vida espiritual, también por su sanidad de su cuerpo. Usted es el único que lo puede hacer, Padre amado.
También le pido, Señor, muy especial por nuestros enfermos en nuestra iglesia. El Señor sabe todos sus problemas de cada hermano que ellos están sufriendo en estos momentos por sus dificultades, Padre Celestial. Pero muy especial, Señor, por su vida espiritual, que ellos no desmayen, Padre Santo, aunque estamos tan limitados, Padre Celestial, de salir a hacer nuestras diligencias, pero el Señor sabe todos nuestros problemas y dificultades, y por eso le doy gracias, Señor, por sus bendiciones. Gracias, Padre, también le doy por la bendición que recibió Marisol por su mamá, por ese catre que le llegó, Señor, a su hogar para felicitar los problemas, Señor, de la salud de ella. Gracias, Señor, porque sabemos que usted es un Dios misericordioso, es un Dios de todo poder, que nos cuida, nos protege, Señor, en estos tiempos. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo. Amén. Buenas noches, hermanos. Los invito a que oremos al Señor en esta noche, alabando su nombre y bendiciendo. Soberano Dios y Padre Celestial, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que fuesen los montes y llegasen los ríos, y antes, Señor, que se formase cualquier cosa. Desde el siglo y hasta siglo, tú eres Dios. Y Señor, nos inclinamos delante de ti con mucha reverencia, Padre, porque reconocemos delante de ti que somos pecadores. Señor, cuánto te ofendemos, cuántas cosas hacemos, Padre, que no son correctas. Delante de ti tú eres un Dios tan santo. Y venimos pidiendo, Señor, con humildad, tu misericordia hacia nuestras vidas, pidiendo tu perdón, Señor, para poder presentarnos delante de ti. Gracias por Jesucristo, que nos da la posibilidad de llegar a tu presencia. Gracias por su amor. Gracias, Señor, por su entrega, por su fidelidad. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones que sin merecer tú has derramado sobre nosotros. Y en esta noche, Padre Santo, quiero presentar delante de ti a nuestros hermanos que necesitan mucho de ti. Padre, gracias porque tú nos has dado la posibilidad de interceder, y en este momento quiero pedir por Lisette, Padre. Tú conoces su vida, tú conoces su estado de salud, y rogamos, Padre, que tú animes su corazón, fortalezca su cuerpo, Padre. Hemos estado orando por ella todo este tiempo y rogamos a ti tu misericordia sobre su vida y sobre la vida de Jay. También, Padre, rogamos por Nelson. Te damos gracias por los ministerios de ellos, Padre, y que tú bendigas a Nelson y a Rebeca en este tiempo de su vida. Sé con su familia también. Gracias porque todos están en la obra tuya. También, Padre Santo, te quiero recordar a Saúl y a Claudia. Gracias por el ministerio que ellos están realizando en Argentina, y rogamos una bendición sobre su familia también. Por Samuel y Anita y la familia de ellos también, Señor, los propósitos y los deseos de su corazón. Prospera su deseo, Señor, y prospera también y provéeles para todos. Te ruego por provisión y por salud, por todos estos hermanos que estoy mencionando, Padre. Tú conoces sus necesidades y tú sabes lo que ellos están pidiendo delante de ti. Por Ángela, Señor, gracias por ella. Por su abuelita también, Señor, gracias, que está un poco mejor, y te ruego por su vida, por su estado espiritual también, Señor. Padre Santo, gracias porque podemos interceder por ella. Por nuestros hermanos de Palabra de Vida, Padre, por el hermano Víctor Cárdenas, su familia, su ministerio, por el hermano Marcos Bascur. Gracias, Señor, por la ayuda que ellos han sido para nosotros, por nuestro hermano Jaime y nuestra hermana Lili, Señor, y su familia. Te damos gracias por ellos también, y rogamos que tú bendigas sus vidas. También, Señor, rogamos por nuestros hermanos de Alto Hospicio, por el hermano Héctor, la hermana Hilda, por la hermana Sharon, todos trabajando en ese lugar tan difícil.
que tú prosperes esa obra, Señor, que tú les suplas para sus necesidades, que tú los cuides también en su salud. Gracias te damos por ellos, Señor, y pedimos por nuestros hermanos de Antofagasta, los hermanos Flick, también por Mark y Beca, Señor, en ese ministerio difícil, pero también, Señor, rogamos por una construcción, por un edificio grande donde ellos puedan reunir. Por el hermano Curtis y hermana Diara también en Coquimbo, ellos están hace poco. Gracias por la relación que tienen nuestros jóvenes con esos jóvenes de allá, Señor, y rogamos que esto pueda crecer y que pueda ser de bendición para la obra tuya. Por nuestros hermanos Thompson en Angol, Señor, gracias que podemos interceder por ellos, por la hermana Carol y el hermano Terry. En esta época de su vida, ellos empezando una obra, alabamos tu nombre por su interés y por su fuerza, Señor. Rogamos por sus hijos, por Andy y por Colette aquí en Temuco, y por Daniel y por Liz en Licanray, y también por Eliseo y Andrea trabajando en Licanray, Señor, los ponemos en tus manos. Y rogamos, Señor, también por los hermanos que están trabajando en Chiloé, por los hermanos Enrique, por los hermanos Arroyo, por los hermanos Avendaño. Señor, tantos hermanos trabajando que han entregado su vida a ti. Bendice sus vidas, Padre. Sosténlos, provéeles para las necesidades y te rogamos también una protección por su salud. Padre Santo, también recordamos a los hermanos que están allá en Cuba con tantas dificultades, Padre, pero siempre con la entereza. Rogamos por los misioneros, pero también por cada hermano cristiano que hay allá. Que tú bendigas su vida, Señor, que tú les proveas, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, que los cuides en su salud. Gracias, Señor, que podemos interceder por todas estas personas. Señor, no lo merecemos, no merecemos es que tú nos escuches porque tú eres un Dios tan santo, pero gracias que no nos miras como somos, sino nos miras a través de Jesús, y en el nombre de Él es que hemos venido a ti. Gracias te damos por la oportunidad de entregar estas peticiones delante de ti, y en el dulce nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Gracias, Señor, ¿no es cierto?, que hemos podido dirigirnos en oración a Él, dando gracias por las necesidades que tenemos como hijos de Dios. Y hermanos, en forma especial queremos agradecer también porque tenemos hermanas que tienen lindas voces, y vamos a tener un número especial con nuestra hermana Mónica Zapata. Envuelta en la soledad,
Gracias, hermana Mónica. Para continuar, seguimos con la lectura bíblica encargada de nuestra hermana Virginia. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia. La lectura de hoy corresponde a Hechos, capítulo 16, versos 13 al 15. La palabra de Dios dice así: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hermanos, Dios bendiga su palabra. Queridos hermanos, es un placer para mí poder saludarles a través de este medio. Da gracias al Señor porque nos ha mantenido con vida y con salud durante todos estos meses. Y a la vez quiero a través de este medio dar un informe de las actividades que hemos estado realizando las hermanas del día sábado, conjuntamente con algunas hermanas de la Sociedad Femenina del día martes. En primer lugar, dar gracias al Señor porque hemos podido alcanzar diferentes hogares a través de los alimentos que reunimos todos los meses. Tratamos de hacer generalmente 6 canastas, 5 para entregarla a diferentes hermanas de la iglesia y una para entregarla a nuestros vecinos inconversos. Quiero compartir con ustedes que hasta el momento hemos compartido alimentos con diferentes vecinos acá del sector. Primero, mi vecina es Carmen Núñez, ella es inconversa, le hemos hablado del Señor y hemos orado por ella. También a mi vecina Mónica Figueroa, que pido que oren por ella, por su vida y que también conozca al Señor. También mi vecina María Aguilera, que ella es la viuda del vecino Riquelme. Hemos compartido harto con ella y también con el yerno de ella, y gracias al Señor porque Don Wilson, él recibió hace unos días atrás a Cristo como su Salvador personal. Y también orar por Leonor Riquelme, ella está operada de un tumor al estómago, ¿no es cierto? Oremos para que ella pueda abrir su mente y su corazón para el Señor. También Mónica Soto, hemos compartido con ella y con nuestra vecina Sabina de Fuente. Da gracias porque a cada una de ellas se le ha hablado claramente la palabra de Dios y ellos han podido ver el amor de los hermanos a través de los alimentos que le hacemos llegar. Gracias al Señor por la fidelidad de mes a mes dar los alimentos necesarios y que cada una de las hermanas los puede compartir. Y antes de despedirme, quiero agradecer a cada una de mis hermanas por su fidelidad, por su preocupación para tener los alimentos para cada mes y poder compartir con los más necesitados. Que el Señor les bendiga con todo amor en Cristo.
Bueno, mis hermanos, ahora es momento de acomodarnos, tener su Biblia a mano, una libretita si quiere anotar, porque viene el mensaje, la palabra del Señor a través de nuestro pastor, Víctor Oñate. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gozo de nuevo en el Señor esta noche compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor por nuestra programación de estos cultos. Hoy día, como ustedes se han dado cuenta, nuestras hermanas están a cargo de esta reunión y damos gracias al Señor por todo su esfuerzo, su trabajo, su presentación esta noche en este culto. Que el Señor bendiga a nuestras hermanas, bendiga sus hogares, sus esposos, su familia, sus hijos. En la Biblia tenemos la representación de muchas hermanas en el Nuevo Testamento, sobre todo. Y aquí en la Escritura, en este tema que tenemos hoy día, que estamos conversando, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, nos enseña que haya una preocupación de los hermanos por las hermanas. Por ejemplo, el capítulo 4 de Filipenses dice: hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. Ruego por Evodia, Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ayudes a estas que trabajaron conmigo. Tenemos en el libro de Romanos una larga lista de hermanas. Tenemos a Priscila, tenemos a María, tenemos a Trifena, a Trifosa, a Pérsida, a Julia, a Olimpas. Tenemos también en el libro de Timoteo, tenemos a Loida, Eunice. En el libro de los Hechos tenemos a Damaris. Y en fin, muchas hermanas. La hermana Febe en Romanos capítulo 16. Y así una enumeración de hermanas que han participado siempre, a través de toda la historia de la Iglesia, en la obra del Señor. Entonces, un saludo cariñoso para mis hermanas esta noche. Aquí en el pasaje que se dio lectura en el libro de los Hechos, capítulo 16, tenemos un relato del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, acompañado en esta ocasión por el hermano Silas y también por el joven pastor misionero Timoteo. El Espíritu Santo es siempre la persona encargada de guiar el trabajo en la obra del Señor. Aquí mismo en Hechos capítulo 16, si ustedes tienen su Biblia, dice que el versículo 7 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7, y cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ese es control, trabajo, obra del Espíritu Santo. El trabajo misionero bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero en el versículo 9 del capítulo 16, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces, en nuestro contexto histórico, vemos al apóstol que quería ir hacia Macedonia, entrar en Europa, digamos, con el Evangelio. Macedonia es una provincia que está frente a Grecia. Así es que esos eran los planes del apóstol, pero hasta ahora no lo habían podido hacer.
Y en el versículo 11 y 12 dice, zarpamos pues de Troas. Troas es Turquía en el día de hoy. Desde ese lugar vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es muy interesante cómo va la obra del Señor. Y este grupo misionero han llegado al lugar de Filipos. Ahí nos vamos a concentrar esta noche un rato en lo que pasó en esta ciudad. Cuando hablamos de Filipos, siempre nos viene a la mente a nosotros el carcelero de Filipos, porque ahí ellos estuvieron presos y ahí se convirtió este hombre. Entonces, gran parte de nuestro evangelio lo tenemos también ahí en ese momento cuando él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en este mismo lugar de Filipos, el comienzo de la obra en Filipos fue en el pasaje que tenemos aquí esta noche, relacionado con una mujer que se llama Lidia. Quiero conversar esta noche sobre la conversión de Lidia, cómo ella recibió a Jesucristo y qué pasó en la vida de esta hermana, de esta mujer. El lugar de Filipos era un lugar, una ciudad muy importante en esa época. Bueno, sigue siendo importante en el día de hoy también, pero el Imperio Romano, toda su actividad económica, toda su actividad militar, tenía que centrarse a través de esta ciudad, porque es un punto geográfico estratégico ahí del paso desde Europa hacia el Oriente Medio y hacia Asia Menor y todos los lugares que conquistaron los romanos. Entonces, Filipos era un gran centro comercial, un centro militar, un centro administrativo, qué sé yo, tenía mucha importancia en esa época. La primera, dice, provincia de Macedonia. Era la primera ciudad, la más importante. Era una colonia romana. Y todo lo importante tenía que ver con esta ciudad, que era un sector muy rico, porque habían unas minas de oro. Así que siempre estuvo en la vista de los emperadores este territorio. Bueno, eso es en cuanto a la parte geográfica, el lugar de Filipos. Pero aquí se menciona esta mujer que ustedes escucharon en la lectura bíblica, esta mujer llamada Lidia. Ahora, ¿quién fue Lidia? Importante primero saber quién fue esta mujer. Versículo 14 dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios. Ya aquí tenemos algunos antecedentes. Su nombre era Lidia, era de la ciudad de Tiatira. Tiatira era de la provincia de Lidia, lo que hoy día es absolutamente todo el territorio de Turquía. Ese es el antiguo territorio llamado Lidia, y seguramente Lidia la llamaban así porque ella era de ese lugar, de un pueblito, de una ciudad llamada Lidia. Su oficio era vendedora de púrpura. La púrpura era un género teñido de ese color y teñir la púrpura es un proceso bastante complicado, de tal manera que las telas de púrpura eran muy caras. E indudablemente entonces que las personas que compraban estas telas eran personas pudientes o que pertenecían a la realeza, a las autoridades, que manejaban mucho más dinero. Y probablemente entonces su condición económica de Lidia era buena, porque ella trabajaba en esto, era vendedora,
y tenía su casa aquí en Filipos, en este lugar. En el versículo 40, después que Pablo y Silas estuvieron presos, cuando salieron, ella, dice el versículo 40, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aparentemente la obra aquí en Filipos comenzó en la casa de Lidia. Vamos a estudiar aquí cómo ella conoció al Señor y ella ofreció su hogar, su casa, para hospedar a los misioneros y, como vemos en este versículo, aparentemente los hermanos después comenzaron a congregarse en su casa porque debe haber sido una casa amplia y no había sinagoga aquí en el lugar de Filipos. ¿Dónde se reunían aquí en Filipos los hermanos? Ya dije que no había sinagoga en Filipos, entonces los días de reposo, dice la Escritura, se reunían en un lugar afuera de la ciudad junto al río. Ahí realizaban la reunión. Para conformar una sinagoga, tenían que tener por lo menos 10 varones comprometidos ahí, judíos, para administrar y para realizar el trabajo en la sinagoga. Entonces es probable que no había suficientes varones y las hermanas, entonces las damas, se reunían, pero como no tenían ese lugar, iban fuera de la ciudad, ahí a la orilla del río. Hay un río ahí al lado, fuera de la ciudad, donde seguramente se reunían. Bueno, eso es el lugar de reunión. ¿Quiénes se reunían? ¿Y qué es lo que hacían en ese lugar? Bueno, solía hacerse la oración. En el versículo 16 dice que mientras íbamos a la oración, dice posteriormente el apóstol Pablo también, o sea que ese era un lugar habitual de oración. Versículo 13, en día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Eso es lo que hacían las hermanas. Se reunían, oraban, leían parte de las Escrituras y conversaban, comentaban acerca de estas cosas, y eso era su culto, eso era su reunión. Ahora, este grupo es interesante. Las hermanas de Filipos, este grupo de mujeres. Yo he comentado en algunas ocasiones con las damas y les he dicho, esta es la primera sociedad femenina que se menciona en el Nuevo Testamento. Las hermanas se reunían, no tenían templo, no tenían lugar, pero sí iban ahí a la orilla del río y se reunían. Y estaban ahí en ese culto, sentadas a la ribera, escuchando en este momento la palabra de Dios, porque se sumó a esta reunión ahora el grupo misionero. Y Pablo entonces toma la palabra y hizo algo muy importante que está relacionado con nuestro tema de esta noche. Sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hablaron a las mujeres. Indudablemente que lo que ellos hablaron fue lo que ellos hacían. ¿Qué es lo que ellos hacían? Predicaban la palabra. En el versículo 10 vemos, cuando apareció este varón macedonio para ir a esa región de Macedonia, dándonos por cierto, dice Pablo, versículo 10, que nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ya vemos ya cuál era el propósito de su viaje, de su trabajo, la palabra de Dios. Versículos 30 y 31, cuando ellos están en la cárcel, cuando el carcelero pregunta qué debo hacer para ser salvo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego dice,
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué es lo que hablaban estos misioneros? La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. En el versículo 17, cuando aparece esta niña pitonisa que les aparecía en el camino cuando iban al culto, a la oración, ¿qué es lo que hacía esta chica? Ella, en lo que ella decía, el versículo 16, dice, mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amas adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces ya tenemos en este mismo capítulo que ellos predicaban el Evangelio, predicaban la palabra de Dios, predicaban el camino de salvación. Y ese mensaje es el que anunciaron aquí a estas mujeres. Hermanos, eso es lo más importante siempre. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, nuestros cultos, siempre van con un afán, un interés de entregar, de presentar el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Recordar la condición del ser humano, una condición de pecado, que necesita salvación. Dios es un Dios santo, un Dios justo, que aborrece el pecado, que odia el pecado. Ama al pecador, nos ama a nosotros, pero todo lo que tiene que ver con el pecado, Dios le causa una molestia muy grande. Entonces, por eso Dios proveyó un camino de salvación y ese camino es el Señor Jesucristo. Envió por amor a Jesucristo a este mundo para ser nuestro Salvador. Jesucristo asumió nuestra culpabilidad. Él murió en lugar nuestro, tomó nuestros pecados, pagó por ellos. Y nosotros entonces tenemos que ver, reconocer la obra maravillosa de Jesucristo en favor nuestro, eso de salvarnos, de tener perdón, de limpiar nuestra vida, Él asumir nuestro pecado, nuestra culpabilidad y morir en una cruz. Eso lo entendemos y por eso lo recibimos. Y le decimos gracias, Jesús, por haber tomado nuestro lugar. Yo quiero que tú seas mi Salvador y recibo a Cristo en mi corazón. Y desde ese momento soy hijo de Dios, porque la Biblia dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tengo perdón, tengo vida eterna, Dios me da una habitación en el cielo, una morada, porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Eso es el Evangelio, ese es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo predicó, lo que enseñó, lo que él hizo en todo su trabajo misionero, es lo que nosotros estamos haciendo también en el día de hoy y tenemos esta gloriosa seguridad de la vida eterna. ¿Qué pasó con nuestra hermana Lidia? Lidia tenía temor de Dios en su corazón. Y la Biblia dice que ella estaba oyendo en el versículo 14. Dice, estaba oyendo en ese lugar cuando Pablo estaba disertando, estaba entregando, estaba enseñando el Evangelio. Estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella fue a esta reunión de oración también, ella no era de Filipos, pero fue a esta reunión y el Señor abrió su corazón frente a este mensaje. Hermano, es el Señor. No era la erudición de Pablo, no era el trabajo de las hermanas, sino el Señor el que abrió su corazón. Hermano, siempre sigue siendo igual. El Señor es el que abre nuestro corazón para que recibamos a Jesucristo, para que entendamos
es obra del Espíritu Santo. El Señor abrió su corazón y junto a los que estaban con ella, junto a su familia, e inmediatamente en ese momento, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y en el versículo 15 dice, y fue bautizada. Y cuando fue bautizada, y su familia. Ah, qué tremendo esto. Ellas estaban junto al río. En ese mismo momento el Señor abrió su corazón, entendió el mensaje de Jesucristo, entendió la necesidad de identificarse con el Señor y con el Evangelio, y públicamente ahí fue bautizada junto a su familia. Entendieron el mensaje, recibieron la palabra, se convirtieron, ¿no es cierto? Hay un cambio en su vida, ahora ellos están comprometidos con el Señor y obedecen a Dios en este mandamiento del bautismo. Son identificados públicamente con su fe, con el Señor Jesucristo. Eso es el bautismo, y eso es lo que Lidia hizo en ese momento. Transformó su vida. Y la muestra de su conversión, del cambio que hubo en su vida, es que dice la Escritura que les rogó a los discípulos que si ella había de ser fiel al Señor, por favor, dijo, quiero que vayan a mi casa. Quiero tenerles en mi casa, quiero hospedarles en ella. Y la Biblia dice que nos obligó a quedarnos en ella, en su casa, en Lidia. La casa de Lidia se transformó en la casa, ahora la casa de oración, la casa de reunión. Eso muestra, hermanos, el cambio que hubo en su vida. Filipos no era una ciudad tan grande y todas las cosas que sucedían en la ciudad se conocían. Y aquí tenemos entonces a estos misioneros que ya toda la ciudad conocía que estaban ahí porque se daba testimonio de su trabajo, pero Lidia estaba totalmente identificada ahora con este grupo y en su casa era donde se reunían ahora los hermanos. El Señor es el que abrió su corazón, hermanos. Qué hermoso, hermanos, ver la obra de Dios en el corazón de una persona y lo importante que llega a ser para la obra del Señor cuando alguien recibe a Jesucristo. No era por el haber estado en el culto, ni haberse juntado con el resto de las hermanas, sino porque ahora tenía a Jesucristo en su corazón. Hubo una convicción de pecado y una convicción de recibir, de tener a Jesucristo para llegar a ser una hija de Dios. Y se transformó entonces en una persona muy importante en ese lugar. ¡Qué maravilla! Lucas relata esto aquí en el libro de los Hechos porque es muy importante, hermanos, como es importante la vida de cada uno de nosotros. Nuestra conversión y nuestro trabajo, nuestra obra, cómo nosotros reaccionamos a tener a Jesucristo en nuestro corazón, en obediencia a sus mandamientos, esos mandamientos que nos ha pedido el Señor, el bautismo, la cena, dos cosas importantísimas que nos ha pedido el Señor que hagamos. Esta identificación, el pertenecer a este cuerpo de Cristo, a la iglesia local, y trabajar en la iglesia local para que se cumplan los planes, los propósitos eternos de Dios. Por eso Pablo anunciaba este evangelio y él decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, ese es nuestro evangelio. Es el evangelio de poder, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, que sigue activo, presente en el día de hoy. Hoy, a través de todo este sistema, estas plataformas de comunicación, pero el poder de Dios es el mismo. Que el Señor les bendiga, bendiga a mis hermanas en su trabajo, bendiga a nuestra iglesia local y nos ayude para el tiempo cuando de nuevo presencialmente podamos tener nuestras reuniones.
Les invito a orar al Señor. Padre nuestro, gracias como el Evangelio se fue propagando por todas partes y estos hombres entregaron claramente el mensaje, el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas y las personas recibiendo el mensaje y entregando sus capacidades, sus dones, sus bienes para agradarte, para servirte a ti. También en el día de hoy, gracias por el privilegio, Señor, de poder anunciar el Evangelio y también el privilegio de servirte. Oramos, nuestro Dios, por nuestro servicio, por nuestra obra para ti, que siempre sea de corazón, con amor y bajo el poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios, oramos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, ¿no es cierto?, que sea de bendición en nuestros corazones. Y damos gracias al Señor porque hemos podido realizar este culto como grupo de Sociedad Femenina del día martes y también como grupo de damas del día sábado. Que el Señor les bendiga y que esta semana sea de apoyo y bendición para cada uno de ustedes. Ahora vamos a tener un momento de oración y para despedirnos. Hermana María Eugenia. Bueno, mi hermano, muchas gracias por la oportunidad que se nos dio este día y vamos a orar para ir terminando. Padre amado que estás en los cielos, te damos las infinitas gracias, Señor, una vez más por tu protección, porque nos has guiado, nos has cuidado, Señor. Gracias porque hay un lindo grupo de tus hijas que han trabajado también y te pido una bendición especialmente para cada hogar que está escuchando, que está viendo, Señor, y que lo sigas cuidando, mi Dios. Todo esto te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.